El 15 de marzo de 1931, el SS Viking se detuvo junto a una placa de hielo cerca de las Islas Horse, frente a Terranova. En Canadá, la tripulación se preparaba para irse a dormir. Algunos descansaban, otros leían o conversaban para pasar el tiempo. El cineasta Louis Barrick Friesel estaba en el salón preparando letreros para advertir a la tripulación sobre los explosivos a bordo. Pero al anochecer, una explosión masiva e inexplicable destruyó el barco en uno de los incidentes más mortales de la historia del cine. Louis Barrick Friesel, nacido en 1903, empezó a hacer películas joven. Inicialmente era uno de muchos pasatiempos. Friesel provenía de una familia adinerada y podía permitirse perseguir cualquier interés que eligiera. Documentó gran parte de su vida y trabajo en fotografías fijas y más tarde con imágenes en movimiento. Sin embargo, no fue hasta 1925 que completó y proyectó su primer documental real. En ese tiempo hacía voluntariado en Labrador, Canadá, en una organización liderada por el misionero médico Wilfrid Grenfell. Friesel consideró a Grenfell muy inspirador y disfrutó colaborar con él para entregar suministros médicos y construir infraestructura en la remota península de Labrador, Canadá. Friesel quizá veía a Grenfell como su mentor. Cuando Grenfell propuso que Friesel explorara el río Hamilton en canoa, él aceptó encantado. Las imágenes de este difícil y solitario viaje se usaron en el primer cortometraje documental de Friesel, La atracción del Labrador, estrenado con críticas positivas en 1925. De esta manera, la carrera de Friesel como cineasta y su larga relación con la región de Terranova y Labrador comenzaron. Durante los siguientes años, Friesel asumiría una variedad de trabajos relacionados con la realización de películas, pero nunca olvidó sus experiencias en Labrador. En 1930 decidió hacer un largometraje en la región, una que contara una historia dramática y absorbente, y que también mostrara la belleza y el peligro del paisaje, y la valentía y resistencia de quienes trabajaban ahí. Friesel obtuvo inversión, aceptando cobrar solo si la película tenía éxito. Paramount Pictures aceptó distribuir la película y asignó un director experimentado. La película, titulada Trueno Blanco, trataría sobre una expedición de caza de focas donde dos hombres rivales por el amor de una mujer se embarcan juntos. Mientras avanzaba la historia, su rivalidad los llevó a intentar matarse, pero al final tuvieron que apoyarse en una emergencia, y así harían las paces. Trueno Blanco sería el primero en Hollywood. Como la autenticidad y la atmósfera eran clave para la película, se decidió capturar el sonido en locación con grabadoras de alambre magnético, algo nunca antes hecho para una película de Hollywood. La filmación fue en Kidibidi, una ensenada al sur de Terranova, para capturar escenas de acción auténticas. Friesel insistió en ir más al norte para grabar escenas de acción en Labrador. Aprovechando el impresionante paisaje, se capturaron escenas increíbles y aterradoras. Friesel proyectó su película a principios de 1931 y recibió una respuesta tibia. El propio Friesel no estaba satisfecho con ella. Para él, la película se enfocaba demasiado en la historia de amor ficticia, aunque lo interesante era el paisaje y la exploración peligrosa. Friesel decidió rehacer la película, reforzado por la negativa de Paramount Pictures a distribuirla en su estado actual. Decidió regresar con un equipo reducido y grabar imágenes más impactantes en Labrador para la película. Así, buscaba entregar una obra que capturara la majestuosidad y el peligro del lugar que amaba. Friesel regresó con un pequeño equipo y abordaron el barco cazador de focas SS Viking, que zarpó para cazar cerca de las Islas Horse frente a Terranova. Estar a bordo de un barco real le permitiría capturar material auténtico y así rescatar su película en apuros. El viaje inició bien, aunque tuvo momentos emocionantes cuando descubrieron a dos jóvenes polizones poco después de zarpar. Pero se tomó la decisión de no regresar para desembarcarlos y en su lugar mantenerlos a bordo. Hasta que el vikingo volviera y los entregaran a la policía, se les dio alojamiento y comida con la tripulación. El 14 de marzo, los hombres de Friesel improvisaron una sala y proyectaron grabaciones para entretener a la tripulación, lo cual fue bien recibido.
Hasta entonces el viaje había sido feliz. Luego, 6 días después de zarpar, el 15 de marzo de 1931, el barco se topó con hielo pesado cerca de las Islas Horse. Se tomó la decisión de quedarse ahí por la noche, y la embarcación fue arrimada al hielo y asegurada en ese lugar. En ese momento había alrededor de 150 personas a bordo, incluyendo a los cazadores de focas, el equipo de filmación y polizones. También estaba presente Cabot, un querido perro Terranova del barco. Al anochecer, los que estaban a bordo se prepararon para dormir en la cubierta, fumaron, conversaron, leyeron y durmieron. Frizell permaneció despierto en el salón del barco dibujando señales en cartón. El barco transportaba explosivos, dinamita y película inflamable para atravesar el hielo. Frizell notó que algunos tripulantes eran imprudentes cerca del material explosivo, incluso fumando. Decidió hacer letreros de advertencia y también aconsejó a la tripulación deshacerse de algunas bengalas defectuosas que había notado a bordo como medida de precaución. Antes de que Frizell acabara, una fuerte explosión sacudió el barco y lo inclinó peligrosamente. Hubo más explosiones. La primera tripulación fue lanzada de sus camas, se deslizó por la cubierta inclinada o fue expulsada a través de los costados de madera del barco. El SS Viking se incendió en segundos. Nunca se determinó la causa exacta de la explosión, pero se cree que fue por un cigarro desechado descuidadamente. Sea cual sea la causa de la explosión, varios murieron al instante y otros huyeron del barco heridos de gravedad. Mientras saltaban o eran arrojados del vikingo hacia el hielo, las explosiones fueron tan intensas que los asentamientos cercanos pensaron que era un terremoto al ver al vikingo ardiendo a lo lejos. Sin embargo, se entendió lo que había sucedido y rápidamente se enviaron barcos de rescate. Al menos 50 sobrevivientes, en lugar de esperar el rescate, con frío extremo caminaron con riesgo sobre el hielo hasta las Islas Horse, donde los recibieron y atendieron médicamente. Algunos, incluso heridos que no podían caminar, se refugiaron ahí mismo. Tras escapar del incendio en el barco, lucharon por encender fuego y mantenerse calientes hasta la llegada de los rescatistas. Sin embargo, otros seguían a la deriva como 3 hombres lanzados a un témpano con solo un trozo de madera del naufragio como refugio. Tras 2 días a la deriva los rescataron. Entre ellos estaba el operador de radio Clayton L. King. Había sufrido heridas graves en la explosión y le amputaron las piernas debido a la gangrena. Milagrosamente sobrevivió y llegó a escribir y publicar un relato completo del desastre. No todos tuvieron tanta suerte. 28 personas fallecieron en las explosiones o por sus heridas poco después. Entre ellos estaban Frizell y la mayoría de su tripulación. Uno de los 2 polizones murió y el perro de Terranova del barco, Cabot, no sobrevivió. El Viking en sí fue casi completamente destruido. La mayoría de sus restos se hundieron bajo el agua y nunca fueron recuperados. Después del desastre, la película donde murieron 28 personas durante su rodaje fue estrenada y renombrada como El Viking y comenzó con un prólogo de Wilfred Grenfell, un amigo cercano y mentor de Frizell, quien habló con cariño sobre el heroísmo, la determinación y la dedicación de Frizell a la fría y agreste parte del mundo en la que finalmente perdió la vida. Que la película costara tantas vidas se usó como estrategia de mercadotecnia en su estreno. A pesar de esto, no tuvo un desempeño particularmente bueno. Recibió críticas mediocres, aunque se elogió la cinematografía, el sonido y el uso del paisaje dramático del Labrador. Pero ¿quiénes encontraron la historia forzada e incluso distractora? La película en sí pronto fue olvidada, superada por el recuerdo del accidente que marcó su filmación. Hasta el día de hoy, la explosión del SS Viking sigue siendo la mayor pérdida de vidas en la historia del cine.